Creo que es lo de compartir pantalla. Gracias, sí, lo acabo de encontrar. La semana pasada fue un lío bárbaro encontrar el video. Te aparecían los archivos en la computadora, como que todo había quedado grabado, pero no había forma de leerlos, el Zoom no lo reconocía. Así que bueno, y se ve que le lleva un tiempo procesarlo, porque de un momento a otro apareció todo como debía ser. Pero bueno, me hizo sudar un poco frío. Gente, les cuento, perdón, les cuento que son 25 matriculados en este momento en el curso. Hay dos compañeras que tenían una salida de paisaje a Florida, iban a llegar un poco tarde. Ale ya llegó, que hizo el test unos minutos antes. Les voy a contar que tenemos un compañero que no estuvo la reunión pasada, que se llama Ignacio. No te veo acá en la pantalla. Ignacio Blanco, ahí te veo. Ignacio, Hola, ¿qué tal? ¿andás bien? ¿Te podés presentar en un minuto? Bueno, soy de Ignacio Bianco, de la licenciatura de Paisaje. Empecé casi que al principio que comenzó la carrera, pero estuve un tiempo sin actividad y ahora volví un poco a ponerme para terminar, a ver. Y bueno, me pareció un poco de curiosidad, por eso me anoté a esta materia, para ir haciendo optativas y aprender un poco más de otras cosas. Eso Bien, nomás. bien. Dale, Ignacio, te Muy agradezco. bien. ¿Recibiste mis mails hoy, Ignacio? ¿Pudiste completar el formulario y esas cosas sin problema? Recibí todo el formulario, lo hice hoy, me parece, hace un rato. Sí. O sea que capaz Sí. que no sé si te llegó. Sí, sí, los datos los tengo. ¿Y pudiste matricularte en EVA? Me matriculé en EVA, también, sí. Perfecto. Está todo Les pronto. cuento, gracias Ignacio, les cuento a todos que yo saqué el acceso para invitados al EVA. Están todos registrados, así que con la confirmación de Ignacio están todos los que sabemos que están matriculados con acceso a EVA. La idea es dar los intercambios a través del foro y los avisos a través del EVA. Les van a llegar a sus mails. Fíjense que están actualizados. Les voy a pedir a los que no tengan una foto de perfil en EVA que por favor carguen una. ¿Tá? Porque esta tarea docente a distancia se hace muy poco personal y unir caras con nombres ayuda mucho a reconocer a las personas y bueno, y tener idea de quién está participando, quién no. ¿Tá? Les pido hagan el esfuerzo de las personas que no tienen foto de perfil en EVA de ponerlo. ¿Tá? Déjame ver una cosita. Néstor. Sí. ¿Qué te parece mejor para organizarnos? ¿Te parece sobre el tema de los test? ¿Preferís que yo les envíe a ellos los resultados? ¿O preferís empezar a trabajar los temas de las clases y luego abarcar esa parte? Vamos trabajando, ¿te parece, los puntos fundamentales de cada clase que tuvieron la oportunidad de consultar en EVA? Me refiero a las clases grabadas, y hacemos de repente al final una breve síntesis de cuáles fueron los puntos fuertes y flojos de la evaluación. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Tengo deshabilitado el perfecto. Ahora sí. Perfecto. Ya se está grabando. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a arrancar con la primera clase, que tiene que ver con lo que podemos indicar como una introducción, donde vamos a estar definiendo algunos conceptos claves y sobre todo algunas aproximaciones que puede tener un curso como el de ecología. ¿Ah? Eh, a ver, tengo que tratar de ver en esta pantallita.
al resto de los compañeros. Muy bien, esperen un poquito. Muy bien, perfecto. Excelente. Ahora sí. Estamos dominando los comandos del Zoom. Disculpen las torpezas iniciales. Muy bien. Miren, hay una, como habíamos indicado en la modalidad que les señalamos el jueves pasado, nosotros vamos a estar utilizando unas preguntas disparadoras para articular los mensajes fundamentales de las clases. Por supuesto, esto es una interacción bidireccional, más allá de aquellos temas centrales que nosotros identificamos. Por favor, planteen todos aquellos aspectos que no les quedaron claros, sea en el archivo en PDF de la clase o la misma grabación de la clase, ¿no? Hay un primer elemento que quiero utilizar como disparador y que voy a invitar a Paola González sobre este punto, que tiene que ver con la definición de ecología, ¿no? La ecología la podemos definir desde múltiples perspectivas, niveles de organización. Es una disciplina relativamente reciente, es decir, que se origina hacia finales del siglo XIX. ¿Cómo, Paola, podés definir, o qué definición de las que aparece en el texto te resultaron más atractivas? Bueno, la que ahora recuerdo, así viendo, es el tema de que la ecología, bueno, incluye diferentes ramas y a ver, déjame ver los pasados apuntes. Muy bien, muy bien. A ver. Ese punto que tú nombras es interesante en el sentido de que la ecología, en definitiva, es un área de conocimiento que se construye a partir de otras disciplinas, ¿no? De otras ramas, como tú indicabas, y efectivamente eso es lo que ocurre desde finales del siglo XIX hasta prácticamente la mitad del siglo XX, donde esa construcción de la ecología se hace fundamentalmente a partir de la física, la química, la zoología, la botánica, ¿no? Esa contribución de todas esas áreas disciplinares termina amalgamándose y formando un marco teórico que hoy es propio, ¿no?, de la ecología. Y nosotros nos ponemos a estudiar en detalle el marco teórico de la ecología. En muchos casos podemos identificar dónde está el origen, ¿no? Bueno, esto viene de la física o de la química, o viene más del campo de la zoología. Pero en otros casos es bastante difícil encontrar el origen, ¿no? En realidad la ecología es lo que muchos autores consideran una transdisciplina, es decir, trascendió los aportes disciplinarios, los fusionó, los integró y elaboró su propio marco teórico. Dentro de las muchas definiciones, Paula, que podemos tomar y demás compañeros, nosotros nos vamos a quedar con la que aparece aquí en este diapositivo, que es el número 3 en el archivo que ustedes tienen también en PDF, que es lo que aparece en rojo. El objeto de la ecología es comprender los principios que determinan la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales. Con esta definición sumamente amplia, obviamente nos resulta funcional para un curso de ecología acuático como un curso de ecología terrestre o cualquier otra rama vinculada a ecosistemas independiente de la naturaleza, ¿no? Nos resulta funcional desde un cuerpo de agua hasta el océano. Adelante, Guillermo. No, perdona, no estás compartiendo pantalla, por No, favor. lo bajé para... no consigo desplegar al mismo tiempo la pantalla y todos los participantes del curso. Pero retomo la pantalla. Dale, tranquilo. Muy bien.
vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con las aproximaciones. Es decir, la ecología se construye a partir de un conjunto muy grande de aproximaciones. En ese sentido, quería preguntarle a Dolores, ¿cuáles son las principales fuentes de información de la ecología? Hola. La observación de la naturaleza. Muy bien. La experimentación in situ o Muy en bien. laboratorio. Y la modelación matemática. Perfecto. A ver, vamos a compartir pantalla sobre ese punto. Lo interesante es que la ecología, vamos al diapositivo número 6. Bien, ahora sí, en este diapositivo. Perfecto. En el diapositivo 6 nos aparecen señalados varios elementos, algunos de los cuales puso sobre la mesa Paola, en su intervención anterior. Es decir, fíjense en el lado izquierdo, la ecología en realidad se nutre y dialoga, interacciona con un montón de ramas y disciplinas, desde la genética, la fisiología, la bioquímica, la etología, la geología, las ciencias de la atmósfera y la hidrología. Y eso, por citar algunos ejemplos, si quisiéramos ser más rigurosos, esa red o conjunto de esferas sería mucho más denso, por cierto. Incluso tenemos algunas ramas como la ecofisiología, que ya nos está hablando claramente de una interacción y una síntesis entre el marco que proviene de la ecología y de la fisiología. O podemos ser un poquito más específicos, por ejemplo, la ecofisiología vegetal, ¿no? Es decir, es un campo muy vasto de conocimiento que vamos a ver que está vinculado a diferentes niveles de organización que vamos a estar explorando en unos minutos. Pero en relación a la pregunta que le hacíamos a Dolores, que la contestó muy correctamente, ¿cuáles son las principales fuentes con las que se construye el conocimiento en la ecología? Básicamente son tres. Uno es la evidencia empírica, es decir, la observación de la propia naturaleza, identificar los patrones en el espacio, los patrones asociados a cambios en el tiempo, ¿no es cierto? Otra forma de construcción del conocimiento en ecología es la experimentación. Y la experimentación es realmente muy diversa porque involucra experimentación desde pequeños dispositivos que podemos desplegar en un laboratorio hasta experimentos que realizamos a nivel de un ecosistema o experimentos que a veces realizamos a nivel de un paisaje, ¿no es cierto? Como vamos a ver en los próximos minutos cuando estemos analizando algunos avances sustanciales de la ecología, por ejemplo, en los años 60 y cuando se introduce el concepto de cuenca como una aproximación fundamental para entender procesos claves en los ecosistemas acuáticos. Y por último tenemos otra fuente que podemos denominar la modelación matemática o la experimentación numérica, donde obviamente tratamos de entender, capturar los procesos claves y predecir algunos de esos patrones que vemos en el espacio o en el tiempo. En general, como ustedes van a ver a lo largo del curso, la construcción del conocimiento en ecología siempre apela a la combinación de estos tres enfoques. Y en general vamos a ver que en las teorías más sólidas
está justamente el respaldo de las tres aproximaciones, ¿no? Porque la evidencia empírica nos permite detectar el patrón, muchas veces eso es el punto de partida de preguntas, de por qué se originan esos patrones, por qué observamos ciertos cambios en el tiempo, y bueno, y exploramos los posibles mecanismos causales a través de la experimentación o la modelación matemática, ¿tá? Así que este es un punto crítico que queríamos subrayar en el desarrollo de esta clase. Ahora, obviamente la ecología trabaja sobre una multiplicidad de niveles de organización, ¿no? En ese sentido, Camila, te quería preguntar, ¿cuáles son los niveles de organización biológica que normalmente involucran al campo de la ecología, a grandes rasgos? Bueno, los niveles de organización empiezan desde el átomo, ¿no? Desde la molécula más chica, pero la ecología en sí empieza a considerar a partir de o sea, luego del organismo viene la población, y a partir de ahí pues, la ecología empieza a considerar la población, la comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Biosfera no llega a considerar, creo que hasta bioma llega. Muy bien, Camila, vamos a proyectar ese diapositivo para ilustrar tu respuesta correcta, por cierto. Cuando hablamos de ecología, estamos hablando de múltiples niveles de organización biológica en su análisis, ¿no? Y en realidad, cuando estamos tratando de explicar ciertos aspectos de funcionamiento, podemos llegar incluso a los niveles inferiores de molécula y de átomo, ¿no? Sobre todo cuando queremos entender, por ejemplo, adaptaciones fisiológicas o intercambio de información entre especies, señales químicas, etc. Pero como muy bien señalaba Camila, los tres niveles más clásicos sobre los cuales la ecología construye su área de trabajo tienen que ver con los niveles que denominamos población, comunidad y ecosistemas, ¿tá? Ahí aparecen en el diapositivo las definiciones de qué entendemos por población, es decir, un grupo de individuos que se reproducen, interaccionan entre sí. Esto tiene un vínculo directo con la definición de qué es una especie biológica, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, que también es un centro importante de atención de la ecología, lo que estamos analizando son grupos de poblaciones que interaccionan entre sí por una serie de mecanismos que llamamos interacciones directas, como las que aparecen entre paréntesis, y vamos a ver que también hay otras interacciones que son de tipo indirecto, que vamos a estar analizando en el curso. Y otro nivel es el de ecosistemas, que eso involucra ya el análisis de un sistema mucho más complejo, que está conformado por comunidades y su entorno biogeofísico. Ahora, hay niveles más complejos que muchas veces son objetos también de otras ramas de la ecología. Por ejemplo, cuando estamos trabajando a nivel de paisaje. A nivel de paisaje nosotros comenzamos a trabajar en la interacción entre ecosistemas que de repente están localizados en una misma cuenca hidrológica o en una misma cuenca visual, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo hay otros niveles que diría que son foco de atención más recientemente, fundamentalmente lo que son procesos globales, como es el nivel de la biosfera, sobre todo relacionado a los grandes ciclos biogeoquímicos o problemas como el cambio global, lo que es todo el ciclo del carbono, etc., ¿no? Los biomas fue un objeto de estudio muy temprano en el campo de la ecología, pero yo les diría que fue un objeto de investigación de hace mucho tiempo atrás en el campo de la biogeografía, ¿no? Cuando justamente se pretendió entender
cuáles eran los factores que determinaban, por ejemplo, la distribución en el planeta de las praderas, de los bosques caducifolios, de la tundra, es decir, grandes unidades que aparecían en determinadas latitudes y en determinadas regiones, y en otras no aparecían, con similitudes funcionales muy llamativas, independientemente de la naturaleza de las especies, y ese fue un objeto de un área de estudio muy intensa y que hoy día se retoma por todos los efectos que tiene el cambio climático en la distribución, no solo de especies y de comunidades, sino incluso en la expansión o la retracción de biomas. ¿Ah? Muy bien. Este punto de partida, estas preguntas que hemos estado analizando hasta este momento, nos permite justamente detenernos un minuto en este slide que tiene que ver con el énfasis del curso. Es decir, qué nivel de organización y qué aproximación vamos a seguir en este curso de limnología. Fundamentalmente en este curso de limnología nosotros vamos a estar parados en un nivel de organización que es el nivel ecosistémico, ¿tá? Es decir, nos interesan procesos que ocurren en este nivel de organización, y en ese sentido, cuando estemos organizando la enorme biodiversidad que hay en un sistema acuático, lo vamos a estar mirando tanto desde el nivel comunitario como desde un nivel de lo que denominamos hoy día grupos funcionales, es decir, grupos de organismos que independientemente de su nombre en latín o su posición taxonómica o sistemática, tienen papeles similares. Eso es lo que llamamos grupos funcionales y que luego vamos a estar profundizando. Pero además le vamos a prestar mucha atención a lo que son las interacciones entre esas comunidades, esos grupos funcionales, y a su vez a las interacciones entre estos componentes bióticos con los componentes abióticos o el entorno biogeofísico de estos ecosistemas, ¿no? Ese es el enfoque que vamos a estar utilizando, y hacia el final del curso vamos a, digamos, incrementar un poquito la complejidad, porque vamos a entrar en el campo de lo que es la gestión del agua, y vamos a estar analizando algunos sistemas de gobernanza y grandes paradigmas de gestión, y ahí ya nuestro sistema es aún más complejo porque es aquel sistema que surge de la interacción entre los ecosistemas, entre los sistemas naturales y las sociedades humanas, lo que hoy denominamos sistemas socioecológicos. Ese es el énfasis que vamos a tener en el curso de limnología. Vamos a abrir un espacio de preguntas y de consulta por parte de ustedes, a ver si queda claro cuál es el objeto de análisis, los énfasis que vamos a hacer en el curso, así que adelante, vamos arriba. Activen ese micrófono y consulten aquellos aspectos que no les han quedado claros, ¿no? Ustedes son un grupo numeroso, hay básicamente dos grandes grupos vinculados a la gestión ambiental y al diseño del paisaje. Entonces, desde ese punto de vista, supongo que tienen algunas motivaciones o algunas aspiraciones que les gustaría explorar y que podemos discutir en este momento si entran dentro de lo que es la perspectiva del curso, y si no entra, a ver cómo los podemos incluir. Adelante. Néstor, para comentarte que en el chat Carla había hecho un par de comentarios un poco más temprano, capaz que lo podemos retomar ahora. Dale, sí. Bueno, adelante, Carla, adelante. Tenés el micrófono apagado, Carla. No, Néstor, yo había comentado hoy cuando vos comentaste sobre la ecología, sobre la definición de Krebs y lo que subrayaste en rojo, que comprendía, la ecología es comprender los principios que determinan la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales. Yo escribí ahí en el chat que más o menos por ese lineamiento iban los hermanos Odum en el año 1963. Básicamente decía que el objeto de la ecología era el estudio de la estructura y función de la naturaleza.
fue un aporte que hice en ese momento. Sí, Carla, muy pertinente tu comentario, porque justamente la contribución de dos referentes de la ecología norteamericana, perdón, que son los hermanos Odum, con contribuciones fundamentales en la década de los 60 y los 70. Perdón, Ahí, Perdón, sí. Néstor, me faltó decir que había algo importante que decías en uno de los videos, que eran como los padres de la ecología. Bueno, justamente se consideran lo que son hoy día los padres de la ecología de ecosistemas, ¿no? Ellos son los que de alguna manera hacen toda la construcción teórica de lo que hoy podemos denominar ecología de ecosistemas. Y es muy interesante ese proceso que hacen los hermanos Odum y los aportes de ellos, porque justamente lo construyen a partir de un aporte fundamental que ocurre en los años 50, que es la emergencia de la teoría general de sistemas, ¿no? La teoría general de sistemas tiene un impacto gigantesco en muchas ramas de conocimiento, en el campo de la ingeniería, todo el desarrollo de la cibernética, en el campo de la psicología, la construcción y el desarrollo de la Gestalt, y en el campo de la ecología el impacto también fue impresionante y justamente condicionó esto que hoy denominamos la ecología de ecosistemas, y dos referentes de ese proceso efectivamente son los hermanos Odum. Muchas gracias por el aporte. Perdón, ¿te puedo Adelante. interrumpir? No, no me queda claro esa parte, esa asociación que haces con la psicología y con otras ramas. No me quedó muy claro. Lo que ocurre, mira, es que en la década de los 50 emerge lo que hoy conocemos como la teoría general de sistemas, por un autor que se llama von Bertalanffy. En realidad, si uno se pone a estudiar la teoría general del sistema, encuentra un antecesor décadas atrás, que es el ruso Bogdanov, pero obviamente por los temas de Guerra Fría es absolutamente desconocido en Occidente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pero, ¿cuál es la novedad de ese enfoque? La teoría general de sistemas en realidad es una construcción que procura superar las limitaciones del reduccionismo, del enfoque reduccionista fragmentado, donde nosotros descomponemos la realidad en pequeños, hacemos pequeños recortes y vamos estudiando en detalle distintos recortes de la realidad. Eso es lo que nos permite entender la tremenda hiperespecialización que de repente tenemos en muchas ramas de conocimiento. El problema es que, como le sucede a von Bertalanffy, cuando él quiere entender fenómenos más complejos, incluso fenómenos que es, por ejemplo, entender la fisiología de una especie o los procesos de adaptación a determinados cambios ambientales, donde interaccionan el sistema fisiológico, reproductivo, etc., ese esquema reduccionista le resulta una seria limitante y bueno, se plantea cómo podemos analizar un sistema más complejo, el todo, ¿no? Y eso es el punto de partida de la teoría de sistemas. Eso impacta en todas las ramas de conocimiento y tiene que ver con justamente este punto que analizamos hace un minuto de los niveles de organización biológica. Uno, cuando asciende a los niveles más complejos, aparecen propiedades, ¿no es cierto? Propiedades que denominamos emergentes y que no podemos anticiparlas o predecirlas a partir de los niveles inferiores, ¿tá? Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo concreto. Si tú estás trabajando en ecología de poblaciones,
no vas a poder visualizar una propiedad emergente típica como es la diversidad, ¿no? La diversidad la empezás a poder analizar cuando estás trabajando a nivel de comunidades o a nivel de ecosistemas. ¿Ah? Perdón, bueno, Néstor. Adelante, Virginia. Esa Adelante, sería adelante. la diversidad específica, porque sí hay diversidad a otros niveles inferiores, diversidad genética y tal, ¿no? Por supuesto, cuando me estaba refiriendo a biodiversidad, me estaba refiriendo a lo que es diversidad de especies, que es un concepto que más allá de la riqueza de especies involucra la abundancia y la relación de abundancia entre las especies. Pero, por ejemplo, esa propiedad es clave en el ámbito de la ecología, por los vínculos que hay, por ejemplo, entre la diversidad y el funcionamiento. Es un atributo que lo podemos analizar en su nivel de organización correcto, ¿no? O apropiado, mejor dicho, que es el nivel comunitario o el nivel ecosistémico. Lo que pasa es que para esos niveles de organización, nosotros apelamos a la contribución de los enfoques reduccionistas, que muchas veces nos permite entender los mecanismos causales de esos patrones en el espacio y en el tiempo, pero no parados exclusivamente en el reduccionismo no podemos construir conocimiento en ese nivel de complejidad. Para eso necesitamos utilizar aproximaciones más integrales, holísticas o sistémicas, y eso es el enfoque sistémico. Lo que pasa es que este mismo problema, Dolores, lo tenés en todos los campos de conocimiento que rápidamente podés poner sobre la mesa. Por ejemplo, utilicemos un análogo. ¿Cuál es el rol del médico general en la medicina? Más allá de cobrarles el ticket y derivarlos a los especialistas, ¿cuál es el rol que cumple? Es el primer médico que vamos y el que nos hace como un análisis general y después, si es necesario, nos pasa a alguien que es especializado en el tema que va a tratarnos. Exactamente, él canaliza todos los análisis a hacer, los especialistas a consultar, ¿no es cierto? Pero después tiene un rol que es importantísimo, que es integrar toda esa información que le viene de los distintos especialistas, ¿no? Porque el cardiólogo, por ejemplo, puede estar muy focalizado en el sistema que está trabajando, en el sistema circulatorio, y trabajar muy bien, aportar una cantidad de buenas soluciones, recomendaciones, terapias, pero de repente él no está visualizando un problema muy serio renal que puede terminar con la vida de esa persona, ¿no es cierto? Eso lo va a aportar otro especialista, pero después hay que combinar todos esos aportes y ahí está el rol del médico general, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja a nivel de ecología de ecosistemas, le pasa algo parecido, porque uno se tiene que nutrir de una cantidad de áreas de conocimiento. Por ejemplo, en un lago, todos aquellos que trabajan en algas y cianobacterias, todos los que trabajan en el componente que vamos a ver se denomina zooplancton, aquellos que trabajan en peces, porque hay preguntas que son ecosistémicas, ¿no? Y se originan del aporte de todos esos campos de conocimiento. Y cada campo de conocimiento tiene una especialidad. Aquel que tiene una gran capacidad y habilidad para analizar componentes de fitoplancton, algas, cianobacterias, es un campo de conocimiento muy vasto y seguramente no tiene la capacidad de analizar en detalle como una comunidad de peces, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el juego entre la especialidad y la visión holística y sistémica, ¿no es cierto? Por eso, si vos tomás el caso de la psicología, te encontrás un correlato muy similar al que estamos hablando en el desarrollo de la Gestalt, ¿no? La Gestalt es justamente un enfoque holístico que está procurando integrar muchos procesos fundamentales en la construcción de la personalidad de una persona, ¿no? Más preguntas. Néstor, yo Muchas gracias. Perdóname, Dolores. No, para comentar de que María Jesús había hecho una anotación en el chat. En estas instancias de intercambio, yo les pido que traten de participar oralmente, así no andamos atrás del chat, y la idea es fomentar la participación acá y creo que es mejor oralmente. Eso, primera cosa. Segunda, María Jesús
no me llegó tu contestación del test. No, yo le di, buenas tardes, perdón. ¿Cómo andas? Llego tarde yo, salgo de trabajar a las 5, estoy en mi trabajo todavía, disculpen, y llegué tarde. Dale, Le después puse en nos el chat. comunicamos a ver si encontramos alternativas, ¿está? Dale, perfecto. Dale. Gracias. No, te invito a seguir el intercambio en base al comentario que habías hecho en el chat, que está el tuyo, y hay uno de Agustina también. Dale vos. Bueno, acá en el... Sí, adelante María Jesús. No, fue un aporte también cuando hablaba cuando trataba de explicar cuando estaba hablando de lo que es lo holístico y lo que son los factores que surgen de las interacciones, que en una parte justamente, que no es como la suma el resultado de la suma de las partes, sino que depende de las interacciones, de cada una de las interacciones que surjan de los procesos, ¿no? Como que son variables, que no se puede simplificar, como decía él. Por eso ponía... María Jesús, sí. muy bueno tu comentario, porque nos permite reflexionar sobre algo que ya tenía varios miles de años sobre la mesa, que justamente lo sostenía Aristóteles en aquella famosa reflexión: la totalidad es mucho más que la suma de las partes. Justamente esa es una de las limitaciones que tiene el reduccionismo. Vamos recortando esa realidad para entenderla más en detalle, pero el reduccionismo tiene una gran limitación, que es asumir que la totalidad es igual a la suma de las partes. Y eso, claro, si tú sumas esos estudios, no te da el resultado. Claro. Exactamente. Sí. Hay propiedades que no las podemos ver en determinados niveles, y esto es fundamental, sobre todo en el nivel que vamos a trabajar en el curso, que es a nivel de ecosistemas, que ya es un nivel con como vamos a ver, con una gran complejidad, porque tenemos múltiples componentes interactuando, muchos de estos componentes son organismos, componentes bióticos, pero hay muchos componentes que son no vivos, abióticos. Entonces, en la interacción entre todos esos elementos se nos genera una gran complejidad, y justamente una visión holística o sistémica nos resulta fundamental. ¿Quiere decir esto que el reduccionismo y el enfoque sistémico son contrapuestos? Nada más lejos que eso. Son dos caminos que nos permiten construir el conocimiento. Lo que ocurre es que en este nivel de complejidad, si estamos parados solo en el reduccionismo, no avanzamos. Ahora, acá Agustina hace una reflexión muy interesante, que me gustaría, Agustina, que actives el micrófono y la digas, porque nos va a servir de pie para una reflexión más general. Adelante, Agustina. Hola. No, ahí puse, en realidad es como una pregunta si también se lo toma como referencia a Humboldt, que fue como una persona que experimentó mucho este tema, y bueno, también se considera que fue uno de los primeros en hablar acerca del cambio climático y cómo el hombre, según sus acciones, influía en lo que es los sistemas de la naturaleza, ¿no? Y cómo los puede afectar. Agustina, mira, muy oportuno tu comentario, porque justamente von Humboldt es una de las personas que justamente tiene una capacidad de integrar campos de conocimiento como la botánica, la zoología, la geología, la dafología, que es realmente admirable, ¿no? Tengan en cuenta que von Humboldt es el maestro de los maestros considerado por el propio Darwin, ¿no? Es decir, es una figura ineludible en la construcción, y es el padre de la biogeografía. O sea, von Humboldt, recuerden ustedes que es una persona que básicamente de origen alemán, tiene la oportunidad de viajar por América, y no solo hace un viaje muy impresionante en términos de latitud, es decir,
su viaje involucra zonas tropicales y va hacia zonas subtropicales, sino que además tiene la oportunidad en los Andes de ver esos gradientes en las formaciones de las comunidades en altura, ¿no? En altitud. Y él empieza a explorar sobre esos patrones a qué pueden estar asociados, y es el primero que empieza a entender los vínculos entre justamente las formaciones vegetales, los biomas, y las características claves, por ejemplo, del régimen de precipitación, de temperatura, etc., ¿no? Von Humboldt es una vida apasionante, muy conocido en el ámbito europeo y alemán en particular, no tanto por nosotros. Desde el punto de vista histórico es muy interesante que exploren, porque él hace toda una contribución. Adelante, Agustín. Puse el nombre del libro, yo me compré la semana pasada el libro ese, que lo estamos viendo también en otra materia, y la verdad que está buenísimo, se los recomiendo. ¿Qué libro? Se llama La invención de la naturaleza. Impresionante, impresionante. Muchas gracias, Agustina, por el aporte. Incluso si tienen la oportunidad, busquen en los motores de búsqueda Google. Él hace toda una contribución junto con dos colegas más, que es Kundt, Kundt se queda en Alemania y es el que recibe las plantas, las herboriza y las describe. Van a ver que en el mundo de la botánica hay muchas especies en nombres en latín que luego son acompañados por HBK, y HBK es Humboldt, Bonpland y Kundt. Pero además hay otro personaje que es realmente admirable, que es Bonpland, que es un francés, que termina preso en Paraguay junto con Artigas, y bueno, de ahí se derivan 1000 historias sumamente interesantes, que después es interesante para una lectura de verano, de tener en estos personajes tan diversos y tan interesantes de la historia contemporánea. Muy bien, muchas gracias por los aportes. Vamos a avanzar en este primer archivo, y nos vamos a ir a... Néstor, sí, adelante. me quedó una duda a mí ahora que estaba hablando en la clase. Los hermanos Odum, ¿también fueron los que empezaron a relacionar esto de los sistemas productivos con el impacto que tenía con sus alrededores y demás? ¿O fue algo que yo lo vi y, o sea, como que no sé, como que lo malinterpreté capaz? No, mirá, muy coincidente en el tiempo, vamos a detenernos eso en unos minutos. Tú tenés un aporte muy importante en prácticamente la misma década, en los años 60, concretamente en el año 1967, que son los aportes de Bromar y Likens, que tiene que ver con justamente experimentaciones a escala de paisaje, ¿no? Y una de las cosas que estos autores hacían era tomar microcuencas, y una deforestarla y la otra conservar el tapiz vegetal o la formación. Y bueno, y ellos empezaron, fíjense que estamos hablando de algo de 50 años atrás, pero son los primeros ejemplos en concreto de ya empezar a entender el funcionamiento, qué es lo que pasa en un cuerpo de agua, en un río, un arroyo y un lago, en relación a modificaciones muy grandes en las cuencas de drenaje donde se encuentran, ¿no? Esto que hoy día a nosotros nos puede parecer como de perogrullo, como algo trivial, bueno, en realidad es un avance en el conocimiento de hace unas décadas atrás, y, por ejemplo, la emergencia de este concepto de cuenca hidrográfica y después toda su inclusión en la gestión del agua, en paradigmas como el manejo integrado, es muy reciente, ¿no? Pero obviamente la obra de Bromar y Likens está muy influenciada por los aportes de los hermanos Odum, ¿no? Porque ahí ya se empieza a ampliar la escala y la complejidad. Bueno, ahora miro el ecosistema acuático, pero miro todo el entorno en el cual me están llegando aportes de agua, pero también de materiales, de organismos, etc. Muy bien.
Comparto pantalla para avanzar en otros puntos que ustedes tienen en, en este conjunto de diapositivos y que tiene que ver con justamente un concepto central que estamos manejando, que es el concepto de ecosistemas, ¿no? El concepto de ecosistemas es una construcción extremadamente particular, porque, bueno, primero que es un concepto muy reciente, me estoy refiriendo al año 1935, y es una construcción que está vinculado a justamente este investigador británico Alfred Tansley, que acuñó este término por una necesidad básicamente teórica de resolver de una forma elegante cómo podemos denominar a este objeto de análisis donde el énfasis o el centro de atención está en la interacción entre los organismos y su entorno biogeofísico o abiótico, ¿no? Es interesante porque hasta esos años, bueno, cuando uno se ponía a trabajar eso, surgían dudas y confusiones. Bueno, ¿cómo denominamos esto, no? Y justamente Tansley se le ocurrió justamente utilizar el término ecosistema para designar ese sistema que se origina de la interacción entre las comunidades, las poblaciones y el entorno no vivo, el medio biogeofísico donde ocurren esas interacciones. Es interesante porque Tansley nunca más volvió a utilizar el término ecosistema, ¿no? Lo acuñó, lo fundamentó muy bien y hoy es, bueno, un concepto ineludible en el campo de la ecología, pero su historia y su creación es muy interesante y tiene que ver con todo un área de mucho interés en esos años, que era cómo entender los cambios en el tiempo de las comunidades vegetales, todo el gran tema de las sucesiones vegetales, es decir, cómo cambian estas en el tiempo. Seguramente esta es un área de interés y que lo han estado viendo en el ámbito del diseño del paisaje. ¿Ah? Otro aspecto que nos va a interesar de este archivo tiene que ver justamente con la siguiente diapositiva, que es la diapositiva 19, ¿tá? Que nos permite explorar más en detalle el énfasis del curso. ¿Ah? Es decir, fíjense que en esta definición que estábamos hablando hace unos minutos, estábamos hablando de la estructura y estamos hablando de la función. Bueno, cuando hablamos de un enfoque estructural en la ecología acuática, involucra básicamente lo que es el trabajo clásico de otras ramas de conocimiento como es la botánica o la zoología, es decir, colectar las especies, identificarlas, registrar la abundancia de las mismas en el sistema, un tema para nada trivial, porque la diversidad de especies que tenemos en un sistema acuático es realmente formidable. No solo, si nosotros abrimos la cajita solamente de microalgas y de cianobacterias, es decir, todos esos grupos de productores primarios que están en la columna de agua, abrimos esa caja y ya son decenas de especies o centenas de especies, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros no podemos entender aspectos fundamentales de un ecosistema parado exclusivamente en un enfoque estructural. Tenemos que entender justamente cómo interaccionan entre sí y cómo interaccionan estos componentes con todo el entorno abiótico, y eso es el funcionamiento. Entonces, cuando estamos hablando de que la ecología o la limnología es el análisis de la estructura y la función de los ecosistemas, estamos combinando dos grandes enfoques, que son los enfoques estructurales y los enfoques funcionales. En esos enfoques funcionales nos interesan entender
procesos centrales que tienen lugar en estos ecosistemas, como la producción primaria, qué controles nos condiciona los procesos de producción o descomposición, qué es lo que nos genera la recirculación de nutrientes y que el funcionamiento de estos ecosistemas sea sostenible en el tiempo. Esos son procesos centrales. ¿Ah? Paro aquí. Voy a ir hacia la pregunta, hacia el diapositivo 20, que nos permite explorar un poquito más en detalle esto de el funcionamiento, y concretamente un concepto que aparece en estos slides, que es el concepto de trofodinámica. Ali, estoy viendo aquí en la pantalla, ¿qué entendemos por trofodinámica? O sea, la parte de los niveles tróficos. Bueno, sí, está vinculado con los niveles tróficos. Muy bien. Tiene que ver con el flujo de energía, ¿no? de los sistemas. O por lo Exactamente. menos hace tiempo creían en eso, y después creo que lo cambiaron en 1967 por el tema del ciclo de los nutrientes. Muy bien, son complementarios, ¿no? Esos dos saltos en el conocimiento, ¿no? Vamos a compartir este diapositivo, que es justamente el número 20. Fíjense, este es un trabajo, este es un autor y un trabajo que es realmente impresionante, ¿no? Lindemann. Y es un trabajo que básicamente la vida de Lindemann termina en la Segunda Guerra Mundial, y Lindemann hizo algo que pocas veces se había intentado realizar, y es que él tomó un pequeño lago en Minnesota y se dedicó a estudiar todos los organismos que están en algunos de los compartimentos claves de un ecosistema acuático, es decir, a todos aquellos que viven en la columna de agua, esto que llamamos plancton, y todos los organismos que viven en la interfase sedimento-agua, esto que aparece aquí como bentos, ¿no? Y se puso a estudiar todos los organismos, y sobre todo a comenzar a entender los cambios de estas poblaciones y estas comunidades en el tiempo, y cómo interaccionaban entre sí. Y es así donde surge el concepto de la trofodinámica, que es una, digamos, es una aproximación que obviamente, como se imaginarán, trasciende ampliamente lo que es el campo de la ecología acuática, luego trasciende a todo el ámbito de la ecología. Pero justamente Lindemann se enfrentó a este problema que nos conecta con el enfoque sistémico. ¿Cómo analizo todas estas decenas de especies, que algunas son algas, otras son cianobacterias, y dentro de los organismos del bentos tengo cientos de macroinvertebrados, de insectos, de artrópodos, etc.? ¿Y cómo empiezo a conectar los cambios de cada una de estas poblaciones, ¿no? Y es Lindemann el primero que dice, no, pero esto tengo que agruparlo, más allá de su identidad taxonómica, tengo que agruparlos de una manera que me permita entender todo este conjunto de información. Y es el primero que empieza a agrupar, a formar grupos funcionales. Fíjense que acá les aparece el zooplancton, el fitoplancton, los predadores del plancton, los productores del bentos, etc. Esto que hoy día no nos resulta muy llamativo, lo pongo sobre la mesa para que nos demos cuenta que este salto hacia el análisis funcional y la utilización de grupos funcionales es también algo que ocurre relativamente reciente en el tiempo, no es algo que nos viene dado prácticamente desde el origen de la ecología a final del siglo XIX, no, es una construcción mucho más reciente en el tiempo. ¿Tá? Néstor, a mí no me quedó bien claro cuál es la relación de Lindemann con Taslein, porque leí por ahí que fue
como que Lindemann fue el primero en implementar el concepto de Tansley, pero no me quedó muy bien claro cuál era la relación concreta. Muy buena pregunta, Carla. Es que justamente los primeros trabajos que nosotros podemos considerar que corresponden a este nivel de organización que definimos como ecosistema es justamente los trabajos de Lindemann. Hasta previo a Lindemann no hay mayores antecedentes de un análisis de ese nivel de complejidad, ¿no? Obviamente cuando estoy hablando de complejidad me estoy refiriendo a la cantidad de organismos y grupos, interacciones entre sí, entre los componentes vivos y no vivos. Porque si ven el lago que estudió Lindemann es un lago chiquitito y uno dice, bueno, pero esto es una cajita que es totalmente controlable. Sí, pero esa cajita tiene decenas de especies que todas están variando independientemente en el tiempo, algunas están acopladas, otras independientes entre sí, y que si lo analizo especie por especie, me vuelvo loco, ¿no? Bueno, el Lindemann pega un salto porque dice, bueno, ¿cómo organizo estas matrices de datos que tienen cientos de columnas y que de repente tienen decenas de filas? ¿Cómo analizo esta tremenda megaplanillas Excel sin una computadora y simplemente con un papel y un lápiz, ¿no? Ese es el problema en el que se enfrenta Lindemann y es el primero que intenta abordarlo realmente en ese nivel de ecosistemas. Entonces, en ese sentido, Lindemann es el primero que pone a prueba ese concepto teórico definido por Tansley. Dice, bueno, perfecto, esto es un concepto útil, pero vamos a tomarlo y vamos a analizar este nivel de organización y vamos a ver cómo podemos analizarlo, ¿tá? Y es ahí donde nace la trofodinámica, una rama dentro del campo de la ecología que es fundamental, porque nos permite entender cómo, digamos, fluye la materia de energía dentro de un ecosistema, ¿no? Cómo se capta la energía solar y luego se distribuye en todos los componentes del sistema, ¿no? ¿Se podría decir entonces que Lindemann fue el primero en llevar a la práctica lo teórico de Tansley? Exactamente, porque el aporte de Tansley es un aporte esencialmente teórico, es decir, bueno, si nos vamos a poner a estudiar esto, primero le tenemos que poner un nombre, ¿no? Y Lindemann dijo, está interesante este concepto, pero ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Y ahí se produce, muchachos, otro salto que es muy interesante, que voy a preguntarles, en este caso voy a apelar a José Herrera, que te estoy viendo ahí en la pantalla, justamente este salto que se produce ya en la década de los 60, en 1967, con esta contribución de Brodmann y Likens, ¿no? ¿Cuál es la novedad que tenemos acá? ¿Por qué lo consideramos un hito tan importante, ¿no? No fue porque Brodmann y Likens utilizaron la cuenca como unidad de estudio. Exacto. Exacto, reemplazaron el flujo de energía por el ciclo de nutrientes. Exactamente, esa es la novedad que introducen estos dos autores, y justamente utilizan como sitio de análisis este lugar de experimentación en Estados Unidos que se conoce como Hoover Brook. Les recomiendo que lo exploren en internet, porque es impresionante la cantidad de estudios que se han hecho sobre a este nivel. Y aquí ellos trabajaron a escala de paisaje, de microcuencas, haciendo análisis comparativos entre microcuencas que de repente mantenían su cobertura vegetal y microcuencas que la deforestaban completamente, y trataban de entender cómo los cursos de agua, los ríos, las pequeñas cañadas respondían, ¿no? Esto que nos puede parecer en este momento como algo muy trivial, bueno, es la década de los 60, en el momento que se comienza a analizar, y esto tiene un impacto brutal porque introduce
el concepto de cuenca hidrográfica y el papel de la cuenca hidrográfica para entender muchos procesos que vamos a observar en el lago, en el río, en el arroyo. Es decir, no podemos entender los patrones de cambio que observamos en un cuerpo de agua exclusivamente mirando qué es lo que ocurre adentro de los límites de ese cuerpo de agua. Estos autores dicen, bueno, para muchas preguntas tenemos que ampliar nuestra escala de análisis y entender cómo este ecosistema acuático está interaccionando con los otros ecosistemas terrestres. ¿Tá? Y esto es una novedad tan impresionante como el aporte de Lindemann unos 2 décadas antes, ¿no? Y es un salto gigantesco, gigantesco. ¿Tá? Y esto tiene un impacto brutal, como vamos a ver hacia el final del curso, incluso en los paradigmas de gestión. Un paradigma como el manejo integrado, que incluso ven sus relatos en la zona costera, con manejo integrado de zona costera, cuestiones por el estilo, emerge acá. Emerge en el sentido, bueno, muchachos, tenemos un problema, queremos entender y gestionar determinadas cosas, pero estamos utilizando una escala que no es la adecuada, ¿no? Si para ciertos procesos y cierta gestión de desafíos ambientales, la escala de cuenca nos resulta clave. ¿Ah? No es la única, pero es una escala muy relevante. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos, hasta acá? Profe, sí, yo tengo... Sí, adelante, Evelyn. Lo que no entiendo es cuando dicen la diapo que reemplazan el flujo de energía por el ciclo de nutrientes. O sea, teórico, no entendí esa parte. Muy bien, Evelyn, te agradezco la pregunta. Justamente está vinculado a esta conexión entre el aporte de Lindemann y la trofodinámica y el aporte de Brodmann y Likens. Lindemann justamente lo que le presta atención es al flujo de energía dentro de un sistema. Es decir, bueno, la energía solar se capta acá, estos son los productores primarios, acá aparecen estos herbívoros, son consumidos por estos organismos y empieza a entender la funcionalidad y cómo interaccionan los organismos. Pero ahí el motor de esa comprensión es el flujo de energía. En el caso de Brodmann y Likens, ellos le prestan atención a los intercambios que hay entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos, pero esos intercambios fundamentalmente a nivel de material en suspensión, nutrientes, etc. Y empiezan a entender que hay determinados aportes, por ejemplo, de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, mediados por la precipitación, mediados por el uso de suelo, que me están explicando qué es lo que veo en un cuerpo de agua, ¿no? Y ahí es, esa sustitución no es que se reemplace un enfoque por el otro, no, Brodmann y Likens dicen, bueno, cuidado porque a nivel de la cuenca estos sistemas están conectados por el ciclo hidrológico, hay una serie de intercambios de nutrientes que son fundamentales para entender qué pasa en un lago. ¿Ah? ¿Te puedo hacer una consulta? Los nutrientes sí, adelante, Dolores. ¿No pueden ser considerados también el intercambio de nutrientes como un intercambio de energía? Mirá, muy buena pregunta, Dolores. Efectivamente, los intercambios que tenemos nosotros entre los ecosistemas a nivel de una cuenca son intercambios de 3 tipos: de materia, nutrientes, material en suspensión, de energía, pero también ese intercambio de información. ¿Ah? Y eso no es importante no olvidárselo, es decir, los intercambios que ocurren dentro de un ecosistema o entre ecosistemas tienen que ver con 3 tipos diferentes: materia, energía e información. Y cuando estamos hablando de información, muchachos, no lo piensen en términos de una perspectiva humana. Es decir, cuando un predador marca su territorio y deja una serie de señales químicas, eso es comunicación. Cuando un pez se come a un componente del zooplancton, como una pequeña pulguita de agua, genera unas señales químicas que son percibidas
por los otros componentes del zooplancton como de pánico y hay que huir de ese lugar lo antes posible. ¿tá? Eso es información, ¿no? No es que le vamos a mandar un email y salí de acá porque la cosa está pesada, sino que hay una cantidad de señales químicas y de otra naturaleza que son información clave para el resto de los organismos y que condicionan respuestas, ¿no? Lo mismo pasa, Néstor, con las plantas. Cuando son atacados por una plaga también mandan información a las otras. Por supuesto, por supuesto. Esos tres tipos de intercambio básico lo vemos en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, no necesariamente a nivel de ecosistema o interacción entre ecosistemas. Si estamos trabajando a nivel de comunidades, de población, también el intercambio de información es muy importante. Néstor. Sí, adelante. Puede tener también un poco que ver con, tal vez un tema como de escala, que cuando hablamos de flujo de energía se refiere más bien a la energía que ingresa y que sale y cómo se transporta dentro del sistema, pero en cambio cuando hablamos de ciclos de nutrientes es como una escala mayor que interactúa no solo dentro del sistema, sino con el entorno, con la atmósfera y con, bueno, por ejemplo, con toda la cuenca. Sí, es muy correcto tu apreciación, pero eso también puede implicar flujos de energía. A ver, pongamos un caso que todos conocemos, ¿no? Nosotros en Uruguay tenemos dos especies de aves, ¿no?, que se alimentan de un caracol que habita fundamentalmente en los sistemas acuáticos, ¿no? La pomacea, lo voy a escribir acá. Si lo ven en la literatura en inglés se llama algo así como el caracol manzana, ¿no? Es ese caracol enorme que ahora dentro de unas semanas, si van a un cuerpo de agua, van a encontrar toda su puesta de huevos sobre las plantas acuáticas de color rojo. ¿tá? Ese organismo vive en realidad en la interfaz entre un sistema terrestre y un sistema acuático. Se está alimentando de ese caracol y ese caracol se alimenta de algas que viven sobre las plantas acuáticas o viven sobre el sedimento. Entonces, ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo una especie nos está conectando flujos de energía entre un ecosistema, en este caso acuático, y un ecosistema terrestre, ¿no? Y en realidad cuando estamos hablando de interacción de ecosistemas, también hay interacciones que no solo son de intercambio de materia, son también intercambios de energía y de información, ¿no? Piensen nomás en un evento importante de precipitación en la parte alta de la cuenca, en una parte que de repente una población o una comunidad está en proceso de floración. Eso es un arrastre de un montón de señales químicas que son detectadas aguas abajo por organismos y generan una serie de respuestas. Entonces, como vemos, las interacciones son muchas, pero además son de muy diversa naturaleza, y eso hace que en esa escala de análisis estemos hablando de sistemas realmente muy complejos, ¿no? Muchas gracias por la intervención. Ahora, quería introducir dos puntos más para cerrar este primer archivo, que es, ¿qué entendemos por determinismo o probabilismo? Voy a ser más específico en esta pregunta. Los ecosistemas, tenemos que considerarlo sistemas determinísticos o sistemas probabilísticos. A ver, Facundo, tiro esta pregunta para tu reflexión inicial. Activa el micrófono nomás. Que esa parte era una parte que la estaba releyendo, porque en realidad fue algo que no me quedó claro, pero fue como que como las acciones que se dan en un lugar, como la probabilidad de que se dé tal o cual cosa.
puede ser, que le haya, algo así fue que yo lo entendí, pero después lo puse, lo estaba releyendo, justo lo estaba releyendo, y me generó más dudas todavía de lo que Muy bien, muy bien. tenía. A ver, vamos a compartir este No, diapositivo. pero me quedó la duda porque con esto que estábamos hablando recién, en realidad para mí, en el cambio, en el intercambio de nutrientes siempre hay consumo de energía o intercambio de energía. Por ejemplo, para la degradación de una materia se necesita mucha energía implementada para degradar esa materia y generar ese ciclo del nutriente. O sea, es como que es algo que constantemente se precisa energía en todo momento, en todo proceso de la vida. A ver, Facundo, mirá, este punto que estás indicando, obviamente los intercambios de energía, de materia y energía siempre están muy acoplados. Es muy difícil que estés analizando estos intercambios entre estos dos componentes de forma separada. Ese es un buen punto. A ver, vamos a la pregunta. Néstor. Bueno, sí, adelante. Perdóname, no, un tema de organización, nos quedan 35 minutos para tenerlo en cuenta. Y lo otro, respecto a lo que decía Facundo recién, el campo de visión, el cambio de la visión, centrando, sacando el centro de los temas energéticos y pasándolo a lo de los flujos de nutrientes, tiene que ver con reconocer cuál es el proceso funcional principal de los ecosistemas. No quiere decir que los temas de flujos de energía, cantidad de energía involucrada no sea relevante, súper relevante y está acoplado. Pero Borman y Likens en particular plantearon de que el proceso funcional más relevante de los ecosistemas era el flujo de nutrientes. Es un tema de jerarquía entre cosas que son relevantes. No es una sustitución de descarto porque deja de ser relevante todo el tema energético, sino que bueno, desde los puntos de vista funcional se pone el centro, se pone el eje en los temas de flujo de nutrientes. El ciclo de nutrientes interno del ecosistema. Después más adelante esperemos poder avanzar más en la profundización de estos conceptos asociados. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, este concepto de si estamos trabajando sobre sistemas que son de naturaleza determinística o probabilística es fundamental. Y este es un punto central que tenemos que comprender en profundidad. Un sistema determinístico es aquel que nosotros conocemos en detalle todo su funcionamiento. Por lo tanto, podemos predecir claramente una acción, un cambio en las condiciones externas, cuál va a ser la respuesta del sistema. Pero cuando estamos hablando de un sistema no determinístico, probabilístico, nosotros tenemos cierta idea de su comportamiento, tenemos cierta idea de sus patrones de cambio en el espacio y en el tiempo, pero no conocemos en detalle todos los mecanismos causales que nos explican esos patrones en el espacio. Y por tanto, podemos predecir con cierto margen de probabilidad qué pasaría si ese ecosistema le llega nitrógeno y fósforo, o qué pasaría si eliminaríamos un humedal asociado al ecosistema acuático, etc. Pero, en cierta medida, muchachos, es como la predicción del tiempo cada mañana que nos levantamos. Nos indica qué es lo que va a pasar, pero sabemos que a veces le acertamos y otras veces pasa exactamente lo contrario. A nivel de un sistema complejo, muchas veces son sistemas probabilísticos, es decir, nosotros tenemos una idea de su funcionamiento, de su estructura y su funcionamiento, pero no conocemos en detalle todas las relaciones causales que están asociados a ese comportamiento. Por eso nuestros sistemas de trabajo son probabilísticos. ¿Ah? Profe, Adelante. ¿y un ejemplo de un sistema determinista cuál sería? Porque no tenemos todo claro nosotros, digo. Bueno, muy buena pregunta. Primero que nada, estoy tratando de identificar quién hizo la pregunta. Ay, no... perdón, Priscila Rodríguez. Acá estoy en la cámara de Evelyn. Pasa que se me rompió la cámara mía, no me anda. Perfecto, Priscila. A ver,
Es una muy buena pregunta la que planteas. A ver, Néstor, ¿qué ejemplo? Sí. Yo tengo un ejemplo que puedo contribuir. Dale. Imagínense que esta visión probabilística o no determinística es posterior a la newtoniana en el desarrollo científico. ¿tá? Imagínense la visión física del movimiento de un proyectil. Yo sabiendo la posición en el espacio y la velocidad de ese objeto, puedo calcular dónde va a estar después en cada momento. Claro, como ¿Ah? sistemas Imagínense. físicos o matemáticos serían como sistemas deterministas. Exactamente. Sí, los matemáticos pueden serlos o no. Hay sistemas que hay modelos que son caóticos, que tienen comportamiento caótico, hay muchas cosas. Pero hay algunos sistemas que sabiendo las condiciones iniciales, yo puedo saber cuáles van a ser las condiciones en distintos tiempos posteriores, y en algunos casos puedo calcular cuál fue la posición previa. ¿tá? Ahora, un ecosistema, yo no puedo hacer eso. ¿tá? Puedo decir, bueno, es más probable que se dirija en tal dirección, pero es probable. No Perdón, puedo pero asegurar. ahí la diferencia son las constantes, ¿no? Que hay cosas que son permanentes, no tiene variable, ¿no? Con una, con una constante. Mira, un sistema determinístico es un reloj a cuerda. Vos le das cuerda, sabés exactamente cómo va a responder el sistema, incluso sabés exactamente esta cuerda me dura tantas horas y minutos. Eso es un sistema determinístico. Vos lo conocés en detalle, sabés que determinadas acciones tienen una respuesta que es muy precisa, ¿no es cierto? En un sistema probabilístico como el clima, bueno, nosotros sabemos, podemos tener cierta predicción, y muy buena por cierto, de determinados eventos, pero también hay una parte que no conocemos en detalle, y eso determina que hay muchas veces que le acertamos, sobre todo en el corto plazo, pero en el largo plazo le erramos al pronóstico de tiempo. Digamos, si ustedes miran el pronóstico las próximas 24 horas, 48 horas, tiene un grado de acierto increíble. Yo cuando era chico era increíble el error que tenía, pero si miramos una predicción de tiempo hasta dentro de una semana o 2 semanas, y bueno, le puede acertar como le puede errar, ¿no? Entonces, eso es un típico ejemplo de un sistema probabilístico, ¿no? Y lo vamos a estar viendo en el curso. Por ejemplo, cuando analizamos una de las grandes perturbaciones que tienen los sistemas acuáticos, como la eutrofización, el enriquecimiento de nitrógeno y fósforo, vamos a ver que utilizamos modelos, y modelos que, bueno, tienen mucha base empírica, experimental, de modelación matemática, y hay elementos que no los conocemos con precisión, es decir, ciertos umbrales que no sabemos exactamente dónde están, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que hay fenómenos muy complicados en relación a esto y que determinan esta naturaleza probabilística, ¿no? Quiero cerrar este bloque, esta primera clase, me quedo muy contento porque, bueno, el nivel de interacción es muy bueno, es muy enriquecedor. Creo que le hemos encontrado la vuelta de cómo hacer un curso realmente interactivo. Ahora tenemos un gran desafío con Guillermo en las próximas horas, cómo hacemos para compasar esto con el desarrollo del cronograma del curso, pero bueno, es un problema que vamos a resolver en las próximas horas. Pero hay una pregunta que es ineludible en este momento, de acuerdo a este primer archivo, y que se los quería plantear a ustedes, concretamente a Lucía Acosta, es ¿qué entendemos por sistema cibernético? Y subo la apuesta. ¿Los ecosistemas podemos considerarlos sistemas cibernéticos? Yo, Lucía, te corto antes, les aviso de que esta fue una de las preguntas más complicadas del test. Muy bien. Se me cortó y no escuché el final de la pregunta. Cuando dijiste estuvo la apuesta, ya no. Dale, te decía, bueno, la pregunta tiene dos partes. ¿Qué entendemos por un sistema cibernético? Y si podemos considerar los ecosistemas sistemas cibernéticos. Los sistemas cibernéticos eran los que intercambiaban información entre ellos, y para mí a los ecosistemas se los puede tomar como
en parte son sistemas cibernéticos porque están intercambiando información todo el tiempo. Por eso que decían al principio de que según las señales que se mandan o las modificaciones y adaptaciones que pueden tener, es en base a la información. Muy buena respuesta, Lucía. Y también Aparte me cierra... Perdón. Adelante, adelante. No, que totalmente de acuerdo con Lucía, porque aparte los ecosistemas se comunican unos con otros, los ecosistemas terrestres con los acuáticos, por ejemplo. Uno influye sobre el otro, entonces totalmente son cibernéticos. Miren, de acuerdo, y no me sorprende el patrón que nos indica Guillermo de confusión en la respuesta de esta pregunta, porque si miramos el texto que aparece en PDF y que después tienen en la clase, justamente les menciona una serie de autores que entienden que no son sistemas cibernéticos, pero esa es una posición que ha sido superada en el tiempo, de efectivamente, desde el momento que estos ecosistemas están intercambiando estos tres tipos de aspectos, es decir, materia, energía, información, necesariamente son también sistemas cibernéticos. Es decir, y en resumen, nos toca trabajar con sistemas que son complejos, sistemas que tienen una naturaleza probabilística, ¿no es cierto? Sistemas que en cierta medida son sistemas cibernéticos por el intercambio de información entre ellos, ¿tá? Y luego un aspecto para cerrar este bloque es que estamos hablando de sistemas adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son sistemas que frente a las mismas condiciones, a las mismas presiones, pueden variar su respuesta. Porque aquí hay organismos que tienen capacidad de adaptarse. Incluso muchos de estos organismos tienen capacidad de anticiparse, ¿no? De, por ejemplo, saber el momento indicado de iniciar el periodo de reproducción, ¿no es cierto? Eso es una habilidad anticipatoria, ¿no? Bueno, detecto un cambio y sé que se viene la primavera, hay que reproducirse, ¿no? Eso es un ejemplo claro de anticipación en estos sistemas y en los ecosistemas donde forman parte estos organismos. ¿Ah? Voy a terminar con esto, muchachos, que es un texto muy interesante. Gran parte de estas reflexiones ustedes la tienen en este libro de la década de los 90, que es la historia del concepto de ecosistemas en ecología, mucho más que la suma de las partes, ¿no? Para todos que están interesados en este aspecto, les recomiendo. Yo realmente no tengo este libro en PDF, pero ustedes que son unos eximios piratas, si en un momento se topan con este libro en PDF, se los agradezco, lo puedan compartir con todos. A ver, Guillermo, yo pienso que, digamos, para un arranque del curso donde pusimos a punto este formato, digamos, de estar estructurando la clase en función de ciertos disparadores, ciertos elementos claves que son interesantes repasar y explorar con ustedes e intercambiar consideraciones y puntos de vista. Ha sido desde nuestro punto de vista, muy exitoso. También creo que la evaluación inicial es un buen paso, y ahí, Guillermo, te dejo la palabra para que profundices sobre eso, pero obviamente se nos plantea ahora un desafío de cómo ajustamos el desarrollo de contenido con esta dinámica de trabajo, puesto que hoy teníamos pensado estar analizando dos grandes bloques de contenido y hemos analizado uno, muy satisfactoriamente, por cierto, porque yo creo que revela que ustedes han hecho un esfuerzo importante de estar estudiando de forma previa, y es lo que estamos buscando. Así que vamos a hacer algún ajustecito más, pero creo que en líneas generales venimos bien rumbeados. Guillermo, te dejo para ver el tema de la evaluación previa. Dale, si podés, dame de vuelta la capacidad de compartir pantalla. Perfecto. Gente, mientras,
Les voy a contar un poco cómo estamos, más allá, y después pasamos al tema de evaluación. Son 25 estudiantes en este momento en el curso. Hoy hay 2 personas que no pudieron participar porque tenían salida de paisaje y 2 que ya nos abandonaron. Les quiero pedir especialmente a todos los que participen que siempre que sea posible mantengan la cámara prendida. ¿Tá? Si no tienen condiciones, traten de buscar condiciones para poder tener la cámara prendida, ¿tá? Porque es una forma de estar en clase, digamos, y de poder interactuar y conocernos, ¿tá? Saber si están o no están, ¿tá? Y vamos a ser insistentes al respecto. Les pido por favor, hay veces que la conexión es muy mala y uno tiene que bajar el video para poder escuchar y esas cosas se entienden, pero tratemos de que la lógica sea de estar en el curso, ¿tá? De compartir esta actividad. Bueno, en primer lugar, de las 25 personas les cuento que la amplia mayoría son estudiantes de paisaje. Tenemos 18 personas matriculadas de paisaje y 7 de la LGA por el momento. ¿Hay alguno de ustedes, y particularmente de Florencia? Florencia, vos no estuviste la semana pasada, ¿no? ¿Florencia Marroni? No, yo no estuve. ¿Te llegaron los materiales, el formulario que hay que completar? No. En realidad me matriculé a la EVA antes de la clase ahora y mi idea es ponerme a punto ahora cuando termine, hacer todo lo que tenga que hacer. Yo te voy a reenviar unos mails iniciales que mandamos antes del jueves pasado. Te vemos bien acompañada ahí, bien atenta. Wow, qué momento. Va a salir clarito para la limnología. Tenemos un estudiante muy precoz en este momento. Sí, pero atento. Bien. Eso es apoyar. Dale, te vamos a mandar una serie de mails, hay que completar un formulario, si nos quedan los datos de contacto, sabemos de qué carrera son, porque no tenemos la información actualizada de Bedelía todavía. ¿Está? Está. Y ahí están las lógicas, explicadas las lógicas de funcionamiento del curso. Cualquier duda, en el chat más temprano yo puse mi mail, y si no me escriben por el EVA, mejor por el EVA. ¿Tá? Los resultados del test de hoy, a los que lo completaron, les van a llegar por mail. Si encuentran alguna dificultad o no reciben el mail, por favor me avisan. Eso puede suceder, gente, si pusieron un carácter mal en el mail cuando hicieron el formulario. ¿Tá? Porque lo que voy a hacer yo es darle los resultados a los que se inscribieron ahí, no es que tenga una base de datos con los mails corregidos. Así que tienen que ser cuidadosos sobre cómo ponen sus mails. ¿Tá? Si alguien mañana no los recibió, me escribe, yo busco el resultado en el sistema y se los envío al mail corregido. Traten de mantener el contacto y los flujos de información fluida. Nosotros tenemos que darle seguimiento a esto, saber cómo están, y bueno, gran parte depende de su proactividad, ¿tá? De que ustedes nos muestren que están ahí, y si hay un problema nos lo hagan saber y le busquemos solución. ¿Tá? Es claro que estamos en una fase de ajuste, estamos empezando y probando el sistema Yo concluyo lo mismo que Néstor, de que en comparación con cursos previos, estamos pudiendo interactuar. ¿Tá? Y si ustedes detectan mejores formas de interactuar, hagan propuestas. ¿Tá? Porque el curso es para ustedes, no es para nosotros, es para ustedes, así que busquemos la mejor forma entre todos. ¿Tá? Nosotros estamos en eso, en un camino de búsqueda. Y quería preguntarles, ¿cómo vieron la cantidad de trabajo que nosotros les propusimos para esta semana y cómo vieron el test? Si lo vieron claro, si el sistema les resultó adecuado, no sé. Coméntenos a ver qué les parece, a ver si seguimos definitivamente por ese camino. A mí me parece muy bien. Las preguntas estaban claras. De acuerdo. Alejandra, ¿las preguntas claras? ¿Las clases, sí, los videos, qué tal? También. Fantástico. Muy bien, sí. Dolores, vos habías dicho algo. ¿Los videos qué te parecieron? Los videos todo muy claro y concreto. ¿Y la cantidad de tiempo que les involucró? Bastante. Te iba a contestar lo mismo que Dolores, bastante tiempo, sí. Igual está todo súper claro porque tenemos los videos, tenemos los PDFs, y podemos ir tipo viendo el PDF y mirando el video, y encima aparece el PDF mismo, tipo en el PPT, perdón,
en el video, pero también si querés podés imprimir por ahí. A mí me cuesta mejor es imprimir el PPT y voy tipo anotando en el PPT cosas extras que van diciendo en el video. Y nada, Excelente. creo que estuvo bastante bien. Por ahí Excelente. hoy capaz que algunas cosas que capaz que se chipotearon porque me puse, te pones un poco nervioso que son 10 minutos y por ahí lees mal o algo y ta, por ahí se chipotea algo, pero bueno, te vas adaptando. Puede Quizás. ser, puede ser. Bien, ¿alguien más Guillermo. quiere compartir? Sí, Néstor. Sí, yo les quería plantear una posibilidad para, vuelvo a reiterar, la dinámica de la clase de hoy en relación a lo que es nuestra experiencia del primer semestre, es un salto como el de Lindemann o el de Brodmann y Likens, ¿no? En la construcción de la ecología, de esa magnitud. Pero les quería preguntar si, por ejemplo, para ustedes es viable conectarnos unos 15 minutos antes, es decir, 4:15, y por ejemplo, tener la posibilidad ahí, Guillermo, de hacer el test de entrada, y arrancamos ya en hora para ver si podemos ir acompasando mejor los tiempos con la dinámica de trabajo. No sé cómo lo ven eso ustedes. Yo podría, no sé el resto de la gente. También no tengo problema. Sí, yo también. Sí, yo también puedo. También, sí, sí. Yo tendría que salir esos 10 minutos, que es algo de y media hasta menos 20, pero sí, cuarto puedo. Bueno. Yo personalmente me complica porque tengo que pasar a buscar a mi hijo por el colegio y ahora con todo este tema del COVID salí cuarto y yo a casa y media justito, pero voy a ver si no lo puedo solucionar. Les mando un mail. Dale. Néstor, nosotros tenemos reserva de la sala Zoom a partir de 4:30. Entonces yo les voy a proponer que en vez de conectarnos un rato antes, yo les publico en el EVA el enlace para el test entre 4:20. ¿Está? Guillermo. Y media. Guillermo, ¿sí? mira, hoy, por ejemplo, yo me conecté a las 4:10 para probar, y bueno, ya estaban conectados varios de ellos. Yo estuve desde las 4 y está Sí. bien. Mirá que no arranca. Te lo habilita ya uno. Tuve problemas, pero... Disculpen que se me cortó la luz y por eso me tuve que ir un momento. Se me cortó todo. Perdón, si interrumpí porque en un momento estuve con audio hablando, me parece. Mirá que yo por lo menos hoy me conecté 4:10 para chequear todos los temas de audio y demás, y no tuve ningún problema con el link directo, no entré con él. Pero además en el momento que entré ya había 8 o 9 alumnos conectados. Perfecto, retiro lo dicho, perfecto. Quedamos 4:15 la semana que viene, entonces, acá. ¿El link por dónde lo manda? ¿Por la EVA o por Gmail? Porque no me llegó a mí por Gmail y por la EVA no lo encontré. Me lo tuve que mandar Carla a mí. Facundo, te pido que me mandes un mail. Te pido que ¿Vos completaste el formulario la semana pasada, Facundo? Sí, y te mandé un mail recién de vuelta, hace un ratito. Entonces, perfecto. Ahora yo te contesto ese mail y te mando allí los mensajes necesarios. Está buenísimo. ¿Ah? Gracias. No, por favor, disculpa si hubo algún error ahí. Yo copié los mails que habían quedado en el formulario. No, capaz que lo escribí mal yo también. No sé. Bueno, muy bien. Les voy a mostrar, antes de terminar entonces, que nos quedan unos 10 minutos, los resultados del test. Voy a compartir pantalla. Esperen que justo la posición de las pantallitas. Los resultados. ¿Están viendo allí la pantalla? Perfecto. Bueno, hay un 12 ahí. Estas son las calificaciones en el eje de las X, el horizontal, y el número de test que sacaron esa calificación en el eje de las Y. Tengan en cuenta que uno de estos 12 es de la prueba que hizo Néstor, que no la borré a priori. Así que uno de estos 12 no va. Tiene una forma más de... No, sí, hay 3 doces, ¿está? Pero bien, fíjense que yo creo que en términos generales podemos considerar que todos los test
estuvieron de la mitad del puntaje hacia arriba, o sea que hubo un nivel de suficiencia generalizado. Si después nosotros tenemos que pasar una raya correspondiente a lo que podría ser un nivel de excelencia que valiera una exoneración, no incluiría el nivel de todos los test de hoy, y les pido que después, en función de sus resultados particulares, traten de hacer una autoevaluación y bueno, y tratar de fortalecer los puntos que consideren que tienen más débiles. ¿Tá? Así para las próximas pruebas. Tengan en cuenta que los temas se van a empezar a repetir y vamos a empezar a ver, a construir unos conceptos sobre otros. Si ustedes quedan con temas flojos de la primera clase o de la segunda, eso va a repercutir en su desempeño posterior. ¿Tá? Guillermo, sí. estos tests a cada uno se le va a mandar tipo en qué nos equivocamos y eso en cada pregunta para tener Exacto. una idea. Sí. Genial. ¿Tá? Acá, bueno, fíjense, acá aparece en la primera pregunta, estuvo contestada bien por la mayor parte de ustedes, ¿tá? Salvo 2 casos que hubo errores. En la segunda pregunta, tengan en cuenta esto, está seleccionado al momento de hacer los test que las preguntas de cada sección aparezcan en orden aleatorio, ¿tá? Entonces les pueden haber aparecido las preguntas en distinto orden a cada uno de ustedes. ¿Ah? Así que vamos a leerla. Dice, el principio es el objeto de la ecología. El objeto de la ecología fue una pregunta que estuvo bastante bien contestada. La segunda es que aproximaciones que utiliza la ecología. La contestación correcta eran las 3. ¿Ah? Y hubo un paquete que fue el de modelación matemática que hubo 7 de cada 10 de ustedes aproximadamente que la contestaron. ¿Ah? Y las otras 2... solo hubo una persona que no las incluyó. Las 3 eran correctas. En el caso de las preguntas del control jerárquico de Odum, hubo solo un caso de contestación incorrecta. En la pregunta de Borman y Likens, que Néstor la estuvo aclarando ahora durante la clase en mayor profundidad, hubo un porcentaje mayor de errores. Traten de detectar los que lo pueden haber contestado mal. Cualquier cosa que necesiten alguna ayuda o tengan consultas, avisen. Y en el caso de esta, que dice la aproximación ecosistémica requiere necesariamente que los ecosistemas funcionen de una forma determinística, hubo una totalidad de aciertos. ¿Tá? María Jesús, tenés el micrófono abierto, te aviso. Perdón. No. Los ecosistemas presentan generalmente un comportamiento probabilístico en el espacio. Esto hubo un solo error, uno solo de ustedes contestó mal. Y esta es la que les decía yo de los sistemas cibernéticos, que fue la que tuvo el menor porcentaje de aciertos. ¿Tá? También se estuvo trabajando en detalle en esta clase. La segunda sección, Néstor no llegó a analizarla ahora durante clase. Vamos a tener que definir qué hacemos al respecto de aquí a la semana que viene. Pero bueno, vamos a analizar rápidamente las respuestas. La pregunta sobre la geomorfología del lago y si tiene o no tiene influencia en el funcionamiento ecosistémico, hubo 3 personas que la contestaron mal. La pregunta que tenía que ver con la morfometría, 5 personas que la contestaron mal. Yo tengo una pregunta sobre esa pregunta. Dale, María Juan. Que Yo escucho. en realidad, como que conociendo la morfometría, podés conocer si algunas cuestiones que puedan llegar a pasar con un lago, pero no sé si es suficiente y qué quiere decir con comportamiento, en realidad. Bien. Mira, yo voy a hacer esto. Voy a ir al EVA de limnología. Voy a abrir porque esta estaba bastante explícita. Voy a ir a la clase 2. ¿Ustedes ven ahí el navegador? Sí, perfecto. Creo que la pregunta esta está armada. Más arriba, creo. No. Ah. Fíjate acá en rojo. Dice, la morfometría es un aspecto importante que interactúa con otras variables sobre el metabolismo y la productividad de cada sistema. Por lo tanto, si se considera exclusivamente, tiene escaso valor predictivo.
¿tá? Es relevante, te permite saber muchas cosas del sistema, cómo puede funcionar, pero teniendo solo eso no es suficiente. ¿Tá? Sobre esta afirmación fue que se construyó la pregunta. Gracias. No, por favor, María. Esperen que me perdí aquí en la presentación. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, acá se planteaba que ya era suficiente, y no, no es suficiente. Es importante, sí, pero no es suficiente. ¿Tá? Si fuera suficiente con estudiar la morfometría, saber la forma del lago, ya sé todo lo que tengo que saber. ¿Tá? Y con eso no basta. ¿Vale? Bueno, después tiene que ver, la otra pregunta dice, la forma, profundidad y orientación de un lago son aspectos relevantes porque determinan los lugares donde puede establecerse plantas acuáticas. Y era correcta la respuesta a esta pregunta. Dale, Virginia. A mí me hizo dudar el determinan, porque yo sí consideraba que tenían gran influencia, pero no sabía si era determinante para la presencia de plantas. Entonces, dudé mucho en la redacción y al final no sé ni lo que contesté. Está bien, capaz que hubiese sido más clara si la planteábamos como que establecen las condiciones para que puedan establecerse las plantas acuáticas. Sí, y a mí lo que me pasó es que pensé que, bueno, la forma, la profundidad y la orientación pueden, o sea, determinan mucho más cosas que solo las plantas, por eso también capaz que generó duda. Está bien, está bien. Es de recibo, los dos comentarios son de recibo. A mí también eso me generó dudas y la verdad no sé ni si puse correcto o falso porque fue la que más demoré en responder. Muy bien. Anoto, tomo nota y lo consideramos. Yo esta la planteé yo, estuve tomando bichando el video que les pusimos a disposición de la clase que dio Néstor al respecto, y se planteaban aspectos, por ejemplo, ¿se acuerdan la interacción con el viento, las olas, que tienen que ver con, sí, con la profundidad en la zona costera, ese tipo de cosas, y que eso influenciaba... Sí, el ejemplo de la laguna de Sauce, era, sí, sí. Pero no lo entendí como algo determinante, sino como que un factor que podía influir, no sé. Bien, bien, bien. Sí, puede ser que no, que tendría que haber estado planteada más, de forma más clara. Recibo la crítica. Bueno, y esta pregunta, quizás esta, no, seguramente esta, no la de los sistemas cibernéticos, esta sea la que tiene menor porcentaje de aciertos, dice, puede esperarse que dos lagos con la misma forma, profundidad y orientación geográfica se comporten de forma similar, más allá de en qué lugar del mundo se encuentren. Y acá les hago un comentario. Tengan en cuenta que si vos tenés un lago en la cima de los Andes, o lo tenés en el Ecuador, o lo tenés aquí en Uruguay, por más que tenga la misma forma, profundidad y orientación geográfica, esos lagos no se van a comportar de la misma forma. ¿Ah? El contexto, la interacción con el clima, con la atmósfera, con el entorno, con la altura de las estructuras que están en el entorno, con la dinámica de vientos, ¿no? Van a hacer que los lagos, por más de que sean idénticos, se terminen comportando de forma diferente, ¿no? Y el comportamiento, yendo a la pregunta que hacía María Eugenia recién, ¿y qué es el comportamiento de un lago? Y bueno, imagínense que puede tener que ver con su productividad biológica, pues de repente tiene la misma forma, la misma profundidad, la misma orientación geográfica, pero cargas de nutrientes diferentes, y por lo tanto la producción biológica va a ser diferente. Aunque tengan la misma carga de nutrientes y están en distintos lugares, con distintas horas de sol por día, se van a comportar diferente. Entonces pueden coincidir en muchas cosas, y si están en distintos lugares, pueden comportarse de distintas formas. Claro, pero igual puede ser que tengan procesos de comportamiento similar, ¿no? Sí, sin duda. También queda un poco para mí ambiguo porque puede esperarse y el forma similar como le dan un poco de amplitud a la pregunta, entonces sí, podría esperarse, lo cual no quiere decir que se vayan a comportar, no sé, yo no entendí muy... Vayan a ser idénticos. Claro, y aparte también depende del contexto en el que se encuentre, porque no es lo mismo una laguna que esté al lado de una ciudad, al lado, en una pradera, al lado del mar, va a tener aportes distintos.
Se puede interpretar también como la forma de cuando en el video se hablaba lo de biomas, de cómo se puede entender que en X lugar haya un bioma y en Z lugar puede encontrar un bioma bastante similar con diferentes condiciones climáticas o sea, en diferentes partes del mundo, biomas con las mismas características. Se puede interpretar con esa importancia también. Sin duda, sin duda. Bueno, bien, estas son un poco las reflexiones que queremos tener. Voy a poner más atención en lo que a mí me toca, de no dar, intentar no dar lugar a dudas con estas preguntas. ¿Bien? Bueno, y la última sí tuvo un porcentaje de acierto mucho más alto, y planteaba de que los sistemas poco profundos, en comparación con los más profundos, suelen presentar mayor productividad, y bueno, y tuvo mayor nivel de aciertos. ¿Tá? Tenemos algunos de estos comentarios que ustedes hacían ahora, aparecen así, acá, así que nos vamos a quedar registro entre lo que dijeron y lo que aparece acá abajo, y lo vamos a tener en cuenta para las próximas pruebas particularmente. ¿Tá? Gente, estamos sobre la hora. Néstor, ¿se te ocurre algo más que pueda ser interesante? No, creo que como punto de partida ha sido un excepcional, y bueno, vamos a ir ajustando y mejorando. Estén atentos a todos los intercambios de aquí a la jornada del jueves. Recuerden que el jueves nos vamos a encontrar 15 minutos antes para que ustedes puedan hacer este test al inicio y ir recuperando tiempo. Creo que no vamos a tener mayor dificultad porque ciertos problemas que hemos tenido hoy tiene que ver con el manejo al mismo tiempo de la plataforma, pero otros sistemas de registros que llevamos al mismo tiempo, chat y todo lo demás. Eso requiere una gimnasia y es un entrenamiento, y bueno, vamos. Esto es como la pretemporada de fútbol, ¿no? Arrancamos duro y bueno, esperemos soltarnos en el desarrollo del campeonato. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profes. Chao, Que gracias. pasen bien. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Igualmente. Muy bien. Seguimos unos minutitos, Guillermo, y vamos ajustando. Dale. Para que voy a